Encadenaron a una mujer apache al eje de una carreta y la arrastraron hasta que un hacendado silencioso se interpuso. Y antes de adentrarnos en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol del final del verano caía bajo sobre las llanuras de Wyoming, convirtiendo el polvo en una neblina pálida que difuminaba las sierras. El territorio se extendía inmenso y desierto, interrumpido apenas por unos álamos dispersos junto al cauce del río. Caleb Ward montaba despacio a su alazán por el lecho seco de un arroyo con la mirada fija en la tierra buscando rastros del becerro que se había escapado del hato la noche anterior. Tenía 31 años, pero sus años pesaban más que en otros hombres. La guerra lo había marcado meses de combates en la frontera. Le dejaron cicatrices en el brazo y la costumbre de hablar poco. Había dejado atrás la vida de soldado para encargarse de un rancho modesto cerca del río Powder, donde su única compañía era el ganado y el silencio de la pradera. Ya no era un hombre que buscara pleitos. Había enterrado demasiados amigos para confundir la violencia con el valor. Mientras cabalgaba, pensaba en la res extraviada y en el tramo de cerca roto que debía reparar antes de que anocheciera. Ese era su deber aquel día. Mantener al ganado cerca, evitar que se dispersara. Nada más. Los problemas no estaban en sus planes, pero los problemas lo encontraron igual. Primero oyó el ruido. Cadenas arrastrándose contra el hierro mezcladas con el paso desigual de botas y cascos. Caleb tiró de las riendas y llevó al caballo hacia una loma baja para mirar mejor. Lo que vio le apretó el estómago. Una carreta avanzaba despacio por el sendero, tirada por 2 mulas rendidas. En el asiento iban 2 hombres, botellas brillando bajo el sol, voces altas de borrachera. Detrás de la carreta, sujeta al eje trasero, una mujer tropezaba entre el polvo. Sus muñecas estaban atadas con eslabones de hierro. Cada giro de las ruedas hacía sonar la cadena. La mujer apenas podía sostenerse. Cada caída tensaba más sus brazos. Su vestido estaba rasgado en los hombros. La tela se había abierto hasta el pecho, dejando a la vista piel raspada y llena de moratones. Su cabello oscuro caía enmarañado sobre el rostro. Caleb se quedó rígido, apretando fuerte las riendas. Ya había visto crueldades antes, pero aquella escena lo golpeó con dureza. No era ganado ni una prisionera llevada por la ley. La trataban como un trofeo arrastrado por el camino. La rabia le subió por dentro, pero con ella llegó la vieja costumbre de calcular. Si intervenía, podía terminar en tiroteo. Vio 2 rifles en el asiento de la carreta. Quizá había más en la parte de atrás. Estaba solo. Nadie lo respaldaría. Podía seguir de largo y convencerse de que no era asunto suyo. Pero al verla tropezar y toser en la tierra con las manos sangrando contra el hierro, supo que no lo haría. No podía. Cerró los labios, respiró hondo por la nariz y empujó a su alazán hacia el sendero. El corazón le golpeaba no por miedo a los hombres, sino porque sabía lo rápido que todo podía torcerse. Aún así, mantuvo cada movimiento sereno. Bajó del caballo antes de acercarse demasiado, guiándolo por las riendas, las palmas abiertas a los lados. Los hombres lo vieron y soltaron una carcajada. «Pues mira quién aparece», gritó uno alzando su botella. «Otro vaquero perdido que quiere jugar a héroe». El otro apoyó el rifle sobre sus rodillas. Caleb se detuvo a 10 pasos de la carreta, plantando las botas firmes en el suelo. Su voz salió baja pero clara. «Córtenla». Los hombres sonrieron con burla. «Es nuestra», escupió uno. «La sorprendimos robando. Caminará mientras lo digamos». La mandíbula de Caleb se tensó. Analizó sus gestos, sus miradas, cómo el dedo del más cercano jugueteaba demasiado cerca del gatillo. Calculó qué tan rápido podría desenfundar y cuántos disparos alcanzaría a soltar antes de que lo abatieran. No quería ese duelo, no si podía evitarlo. Pero no permitiría que siguieran arrastrándola como a un perro. Se movió despacio, se agachó junto al eje donde estaba la cadena. Sacó el cuchillo manteniendo su cuerpo entre los hombres y la mujer. El filo raspó el metal mientras trabajaba el eslabón. Ellos lo insultaron levantando los rifles, voces duras de amenaza. El pulso de Caleb se aceleró pero no detuvo la mano. Un mal gesto y dispararían.
La cadena se dio con un golpe seco y cayó en la tierra. La mujer avanzó tambaleante muñecas en carne viva, apretándolas contra el pecho. Alzó la cabeza, apenas los ojos oscuros por el agotamiento y la desconfianza, aunque en el fondo brillaba un destello de alivio. «Me llamo Naya», susurró con la voz rota por la sed. Caleb asintió. Naya repitió grabando el nombre en su memoria. Los carreteros ya tenían los rifles alzados, rostros tensos. Caleb se enderezó el cuchillo bajo, pero firme en la mano. El pecho encogido esperando el disparo que casi sentía venir. «El camino al oeste está libre», dijo con calma contenida. «Sigan por él, ella se queda aquí». El silencio se estiró. El polvo flotaba en el aire ardiente. Las mulas se movieron inquietas. Caleb no cedió, no parpadeó, no se estremeció. Contó sus latidos obligándose a respirar parejo. Sabía que si mostraba miedo ellos lo tomarían como sangre en el agua. Finalmente, uno de los hombres escupió en la tierra. «A la chingada no vale la pena», murmuró. Tiró de las riendas. La carreta se sacudió y siguió adelante entre insultos lanzados por encima del hombro. Caleb no se movió hasta que estuvieron bien lejos en el camino. Los gritos se apagaron en la inmensidad plana. Cuando volvió, el silencio se giró hacia Naya. Ella apenas se sostenía en pie. El vestido roto colgaba flojo, la piel manchada de polvo y moretones. Los hombros descubiertos donde la tela se había reventado. El cuello del vestido se deslizaba bajo en su pecho. Caleb sintió calor en la cara y apartó la mirada avergonzado de notar aquello cuando ella estaba herida y casi deshecha. Se quitó el abrigo y la cubrió. «Aquí», dijo en voz baja. Luego le tendió la cantimplora. Ella bebió despacio el agua escurriendo por su barbilla. «¿Puedes caminar?», preguntó. Ella asintió apenas. Caleb condujo a la alazán ajustando sus pasos a los de ella. Avanzaba cojeando, los pies descalzos ampollados y en carne viva, pero seguía andando. Ninguno habló mientras el sol caía tiñendo de rojo el horizonte. Para cuando la cabaña apareció a lo lejos, solo se oía el crujido del cuero, el golpeteo de los cascos y la respiración de ella volviéndose pareja. Dentro sabía que habría pan, un fuego y un balde de agua. No era gran cosa, pero sí más que cadenas y polvo. Y esa noche era suficiente. La puerta se quejó en sus bisagras cuando Caleb la empujó con el hombro, dejando que Nia entrara primero. El cuarto olía a humo de leña y tablas viejas de pino. El tipo de olor que se pega a todo cuando un hombre vive solo demasiado tiempo. El fuego en la chimenea se había consumido desde la mañana, dejando apenas un resplandor. Caleb encendió un fósforo y prendió la lámpara sobre la mesa. Su luz amarilla mostró un interior humilde pero ordenado. Un catre en la esquina, una mesa tosca con 2 sillas repisas con frascos de frijol y harina, y un rifle recargado junto a la puerta. Nia se detuvo en medio de la habitación, los pies desnudos sobre el piso de tablas, el abrigo resbalándole de los hombros. Se veía frágil bajo la lámpara, el rostro manchado de polvo, las muñecas hinchadas y cortadas por las cadenas. Caleb cerró la puerta tras ellos y echó la tranca. No porque pensara que los carreteros volverían enseguida, sino porque asegurar la puerta era costumbre para él. «Puedes sentarte», dijo señalando la silla. Su voz sonaba tranquila, aunque por dentro sentía el peso del día. No había planeado compañía. No había planeado otro estómago que alimentar ni el riesgo de hombres buscando venganza. Se repitió que no importaba. Lo importante era que ella ya no estaba atada a esa carreta. Nia se sentó con cuidado, sujetando el abrigo contra el pecho. Por primera vez Caleb notó lo delgada que era bajo la tela, las clavículas afiladas, y cómo el vestido roto se aferraba en formas que no debía. Desvió la mirada incómodo de ver demasiado cuando ella no tenía elección. Puso una olla sobre la estufa, vertió agua del balde y avivó el fuego. Ella lo miraba con ojos cautelosos. Tras un largo silencio habló, su voz seca pero más clara que en el camino. ¿Por qué Caleb la miró de reojo? ¿Por qué qué? ¿Por qué detenerte? ¿Por qué no seguir de largo? Él apoyó las manos en la mesa pensándolo un momento antes de responder. Porque he visto hombres hacer cosas peores y entonces no los detuve. No podía vivir otra vez con eso.
La mandíbula se le endureció al decir los recuerdos apretando fuerte. No le contó de la guerra de cuando vio oficiales quemar campamentos y llevarse lo que no era suyo. No hacía falta. El peso en su tono bastaba. Nia bajó la vista a sus muñecas acariciando la piel en carne viva con los dedos. Asintió una vez sin presionar más. El silbido de la olla llenó el silencio, y Caleb vertió agua tibia en un recipiente dejando un trapo limpio a un lado. «Lávalas dolerá menos si sacas la mugre», indicó. Ella metió las manos el agua tiñéndose de rojo marrón. Su rostro se tensó con el escozor, pero no se quejó. Caleb se ocupó de cortar pan de un trozo duro, lo puso en un plato con un tarro de miel. Cuando lo colocó frente a ella, Nia lo miró un buen rato antes de arrancar un pedazo con los dientes. Comió lenta al principio, luego con más prisa, como temiendo que le quitaran la comida. «¿Tienes nombre?», preguntó Caleb al cabo de un rato. «Nia», dijo ella voz baja pero firme. «Soy del sur cerca de San Carlos». Eso respondió a la duda que rondaba en la mente de Caleb de dónde venía y por qué esos hombres la tenían. Él asintió. Caleb Ward, dueño de un rancho no muy lejos de aquí. Ella lo observó mientras masticaba como probando si su nombre encajaba con el hombre que tenía delante. Él le dio espacio para terminar de comer antes de hablar otra vez. «Ellos dijeron que robaste». «¿Es cierto?». Los ojos de ella se alzaron de golpe, llenos de un orgullo que había sobrevivido a todo. «Ellos robaron primero. De una granja yo tomé pan. Para mí misma». Caleb no sintió juicio alguno dentro de sí. Había visto batallones enteros de soldados llevarse más por menos. Eso no es delito que valga cadenas. Su expresión se suavizó un poco, aunque la cautela no desapareció de sus ojos. Cuando terminó, él retiró el plato, le sirvió una taza de café y luego sacó un petate de la esquina para colocarlo junto a la chimenea. «Tú dormirás en el catre», dijo. «Es más limpio que el azuelo». Ella negó con la cabeza. «Esta es tu casa». «Estás lastimada», replicó él. «El catre es tuyo». No añadió más. Solo extendió la cobija sobre el petate para sí mismo y se sentó a desatarse las botas. La lámpara se fue consumiendo. Durante un buen rato ninguno pronunció palabra. Caleb se estiró cerca del fuego, el rifle a la mano, la vista fija en el danzar de las llamas. Escuchaba a Nia acomodarse en el catre arropándose con la manta. El silencio entre ellos no era pesado. Era de ese tipo que queda tras haber sobrevivido a un día duro. Sin embargo, preguntas lo rondaban. Volverían aquellos carreteros. La buscaban por algo más, trayendo problemas detrás. Sabía que la tierra era cruel con cualquiera que la enfrentara sola, más aún para una mujer. Pero también sabía que había decidido en el instante en que cortó la cadena. La respiración de Nia se hizo tranquila, suave, pareja. Caleb permaneció despierto más tiempo, escuchando, vigilando. Se dijo que era precaución, pero en parte era otra cosa, un deber nuevo que no tenía que ver con ganado ni con cercas. La había llevado allí. Ahora era su responsabilidad, al menos hasta que pudiera valerse otra vez por sí misma. El fuego chasqueó. Caleb cerró los ojos. Mañana habría que hacer cercas que reparar y preguntas que responder. Esa noche solo existía la cabaña La Calma, y el hecho de que por primera vez en años no era el único bajo ese techo. El amanecer llegó gris y frío. Una neblina ligera se pegaba al pasto afuera. Caleb se levantó primero. La costumbre de tantos años lo hacía despertar antes que el sol. Se calzó las botas, revisó la tranca de la puerta y salió a mirar el corral. El ganado al fondo estaba quieto y el alazán osaba en el heno dentro del corral. El llano permanecía inmóvil sin huellas de jinetes cruzando. Ninguna señal de que los carreteros hubieran vuelto. Esa era su primera preocupación, que los hombres regresaran. Escudriñó el horizonte más tiempo del habitual antes de entrar de nuevo. Dentro el fuego se había reducido a brasas. Nia seguía en el catre encogida bajo la cobija. Por un momento Caleb la observó desde el otro lado del cuarto. La dureza de su rostro del día anterior se veía más liviana en el sueño, aunque su cuerpo aún parecía rígido, como si se preparara contra algo, incluso dormida. Él conocía bien el miedo para saber que no se disipa de una noche a otra. Avivó el fuego, puso agua a hervir.
y echó tiras de tocino al sartén. El olor la despertó. Parpadeó y luego se incorporó despacio, apretando la cobija sobre los hombros al notar que el vestido roto se le había escurrido durante la noche. Caleb apartó la mirada y se concentró en la sartén. Sabía que debía preguntarse qué clase de hombre la había traído hasta ahí. La duda flotaba en el aire. ¿Estaba a salvo en esa cabaña? ¿O solo había cambiado una prisión por otra? Para responder, él mantuvo sus actos claros. Colocó una taza de café en la mesa, puso pan al lado y habló sin mirarla directamente. «Come mientras está caliente. Necesitarás fuerza». Su tono no era tierno, pero tampoco imponía. Ella se levantó despacio y cruzó el cuarto. La cobija aún la cubría como un rebozo. Comió en silencio, mirándolo de reojo, a veces evaluándolo. Finalmente preguntó lo que llevaba guardado desde la noche anterior. «¿Qué harás conmigo ahora?» Caleb se sentó frente a ella en la mesa, el rostro firme aunque sus pensamientos pesaban. No había planeado más allá de romper la cadena. Solo sabía que no podía permitir que la arrastraran otro tramo. Ahora venía lo difícil. ¿Qué hacer después? «No pienso echarte», dijo al fin. «No en el estado en que estás. Puedes quedarte aquí al menos hasta que sanes». Ella frunció el ceño aún desconfiada. Y después Caleb se encogió de hombros. «Será tu decisión. No retengo a nadie que no quiera quedarse». Algo cambió en su mirada al oír eso. No estaba completamente acostumbrada a que le dieran a elegir. No respondió, pero sus hombros se relajaron un poco mientras terminaba el pan. Después del desayuno, Caleb juntó sus herramientas del día: martillo, clavos y alambre para la cerca. Nia lo observaba hasta que preguntó en voz baja: «¿Por qué vives aquí solo?» La cuestión lo tomó, aunque la había esperado tarde o temprano. Se recargó en los talones pensativo. «No siempre fue así. Tuve un hermano. No volvió de la guerra. La gente con la que cabalgué no dejó nada a qué aferrarse. Así que tomé tierra, levanté ganado y me quedé por mi cuenta». No dijo más, pero ya era mucho para lo que solía contar a cualquiera. Nia asintió despacio, su mirada firme. «¿No tienes esposa?». No, dijo Caleb con sencillez. «Ya no». No explicó más. La mirada en sus ojos bastó para cerrar el tema. Durante el día ella buscó ayudar en lo que pudo. Barrió la tierra del suelo, dobló las mantas y más tarde acarreó agua del balde hasta la palangana. Cuando tropezó una vez en el corral, Caleb se acercó levantando la mano apenas para sostenerla, pero se detuvo dejándola enderezarse sola. Ella lo notó. Y por primera vez, le regaló una leve sonrisa. Al caer el sol, él llevó una camisa vieja suya y la dejó doblada en el catre. «Tú quizá te quede mejor que ese vestido. Al menos hasta que pueda ir al pueblo», dijo. Ella acarició la tela, luego lo miró con cautela sin rechazar. Se la puso bajo el vestido roto y después se ciñó el abrigo. Eso le cubrió lo suficiente para aliviar la vergüenza de su ropa hecha trizas. Aunque los moretones y la delgadez seguían a la vista. Esa noche se sentaron junto al fuego, la lámpara baja. El silencio se alargó, no pesado sino expectante. Caleb bebía su café girando la taza entre sus manos. Nia estaba enfrente soltándose el cabello con los dedos por primera vez, los mechones cayendo largos por su espalda. Al fin, preguntó lo que ambos tenían rondando en la mente. «¿Crees que esos hombres volverán?» Caleb miró al fuego un instante antes de contestar. «Hombres así no olvidan, pero no siempre tienen el valor de terminar lo que empiezan. Si llegan, yo estaré listo». Entonces la miró directo a los ojos. «Ya no eres de ellos». Nia sostuvo su mirada. Por primera vez desde que la había visto encadenada a la carreta, no parecía cautiva, sino alguien que recuperaba firmeza bajo sus pies. No lo agradeció. No hacía falta. La mirada lo decía todo. Esa noche, mientras el fuego menguaba y la cabaña quedaba en calma, Caleb se recostó en el petate junto a la chimenea. Tenía el rifle a la mano como siempre, pero también escuchaba la respiración de ella en el catre. Ya no era una extraña, no del todo. Tenía nombre, voz y la opción de quedarse. Y aunque las dudas del mañana pesaban, cómo la vería el pueblo si los hombres regresarían esa noche, las dejó de lado. Esa noche ella estaba a salvo allí.
A la mañana siguiente la escarcha aún cubría el pasto cuando Caleb salió el aliento visible en el aire helado. Revisó el corral y la cerca antes de que el sol asomara en la sierra, luego volvió para encontrar a Nia ya despierta sentada al borde del catre. Llevaba puesta su camisa bajo el vestido roto, las mangas arremangadas, el abrigo atado a los hombros. Su cabello estaba húmedo, peinado con los dedos. Ya no era el enredo que él había visto al inicio. Ella lo miró apenas dudando si molestaba al levantarse antes de que él hablara, pero Caleb solo asintió una vez. Puso frijoles a hervir en la estufa, y ella se movió sin ruido para ayudar colocando jarros de lata sobre la mesa. No pidió permiso, simplemente lo hizo como esperando corrección. Caleb guardó silencio. Dejarla trabajar parecía la respuesta más sincera a la pregunta que colgaba entre ellos. ¿Pertenecía ya a ese lugar o solo la toleraba? Tras desayunar él sacó un balde y señaló hacia el arroyo. Si quieres asearte bien, el agua está limpia en esta época. Yo